Del ego a la esencia, encontrando la unidad en la diversidad del alma. En el viaje desde la percepción dualista del ego hacia la integración en la unidad del alma, descubrimos la belleza de la diversidad y la conexión profunda que nos une a todos los aspectos de la existencia, liberándonos así de la ilusión de separación para abrazar la plenitud de la vida en su totalidad. Bienvenidas, bienvenidos a Almas en Evolución. Soy Maika Zavala, tu compañera en este viaje. Terapeuta holística, coach y mentora en autoestima y dependencia. Y hoy abordamos el viaje desde el ego a la unidad del alma, desde el mundo dual hasta el mundo de la unidad. Así que prepárate para este viaje donde trascenderemos esa dualidad para llegar a la unidad de nuestra alma y convertirnos en seres completos. Vivir desde el ego y la dualidad se caracteriza por identificarse con la separación, con sentirnos yo fuera y tú dentro, yo separado de ti. Pero vivir en la unidad significa todo lo contrario. No estamos separados, somos uno y somos el reflejo de todo lo que nos une. En esa separación, en la parte del ego, en la parte de la mente, en la parte de la dualidad, está el juicio y la percepción de la realidad como un conjunto de opuestos. El ego es la parte de nosotros que busca la autoafirmación, la comparación con los demás y la satisfacción de deseos individuales. En este estado nos vemos a nosotros mismos como entidades separadas del mundo y de los demás, lo que conduce a la sensación de competencia, miedo, ansiedad y conflicto. La dualidad es la percepción de que todo en la vida está dividido en pares de opuestos, bien y mal, éxito y fracaso, amor, odio, y calificamos y cuantificamos desde ahí. Es más, siempre creemos que lo que nos sucede es por culpa de lo que sucede afuera, con lo cual siempre nos vamos a convertir en víctimas. No hay responsabilidad, porque vas a decir que el culpable de lo que te sucede es algo externo. Por otro lado, vivir desde el alma y la unidad implica trascender el ego y la dualidad para conectarse con una comprensión más profunda de la existencia. El alma representa nuestra esencia más pura y conectada con el universo. Vivir desde el alma implica reconocer la interconexión entre las formas de vida y experimentar la vida desde un lugar de amor, compasión y aceptación incondicional. En este estado se experimenta una sensación de paz interior, alegría y plenitud, ya que se reconoce que somos una parte integral del tejido del universo y que todos estamos interrelacionados. Es decir, ya no hay una víctima y un castigador, sino yo soy el responsable de mis emociones, de mis pensamientos, y eso se proyecta en mi exterior y es lo que veo. Por eso la principal diferencia entre vivir desde el ego y la dualidad y vivir desde el alma y la unidad radica en la percepción de la realidad y la experiencia de vida resultante. Mientras que el ego y la dualidad nos mantienen atrapados en la ilusión de la separación y el conflicto, el alma y la unidad nos liberan para experimentar la vida desde un lugar de conexión, armonía y amor incondicional. Es importante cultivar la conciencia de nuestro verdadero ser y practicar el desapego desde el ego para acceder a una existencia más plena y significativa. Elige tu realidad desde tu conciencia de unidad o elige vivir desde tu conciencia de separación. Desde el paradigma de la unidad, que es el paradigma también cuántico, todo tiene una razón de ser y un para qué. Todo está entrelazado y solamente existe la sincronicidad. Existe un orden implícito, una inteligencia universal que se mueve mediante un orden perfecto y de la cual formamos parte, una matriz que lo une y lo interrelaciona todo. Hay una inteligencia que interacciona con los pensamientos y sentimientos de todos nosotros. Desde este paradigma, nuestra realidad se relaciona directamente con nuestra percepción y nuestro entorno refleja la información almacenada en nuestro inconsciente, creencias y programas.
Nuestros pensamientos y nuestras emociones influyen en nuestro entorno, incluyendo a nuestro cuerpo. No basta con comprender que nuestras experiencias son la consecuencia de nuestras creencias y nuestra información inconsciente. De esta manera se nos coloca en el centro de nuestra vida y nos otorga la máxima responsabilidad como creadores de nuestras vidas. Dejamos de pretender cambiar nuestro entorno y nos centramos en cambiar nuestra percepción, que ahí radica una gran diferencia. En el ego y en la dualidad, la percepción siempre es que yo voy a ser el bueno y el de enfrente es el malo, o lo de fuera es el malo. En la unidad, yo asumo la responsabilidad de mis acciones y de mis emociones, de nuestras creencias y de cómo eso crea nuestra realidad. Aceptar este paradigma permite realizar un análisis de todo lo que nos rodea como algo totalmente relacionado con nosotros. Ya no hay separación. Nos permite conocernos a nosotros mismos a través de las relaciones con los demás. Y desde aquí emerge la figura del observador, observadora. Esto hace que algo sea por su acto de conciencia. La realidad que conocemos como mundo exterior no puede existir sin la interacción del propio observador. Es decir, nuestras creencias dan forma a nuestra realidad que se reafirma a sí misma a través de la experiencia que ellas mismas crean. La realidad se convierte en una imagen de nuestro modelo, de nuestro mapa mental. El mundo vendría a ser como una gran pantalla en la que proyectamos nuestras creencias, programas y aprendizajes, que además la mayoría son transmitidos a través de nuestro transgeneracional y de donde nacemos y donde vivimos, que colapsan y dan lugar a lo que denominamos acontecimientos. El mundo es la expresión de la conciencia del observador. Es un mundo físico sustentado por otra realidad no visible llamada campo cuántico o campo de las infinitas posibilidades. El observador consciente sabe que su realidad cotidiana depende de cómo decida observar, es decir, con qué conciencia. ¿Qué sucede? Que este pensamiento de unidad nos devuelve a nosotros mismos la causa de los acontecimientos. Ya no está la causa afuera. Ya no responsabilizo a lo de fuera de lo que me pasa a mí. Me hago responsable yo. Y esto nos convierte en adultos emocionalmente y nos ayuda a potenciar la inteligencia emocional. ¿Qué pasa? Que este hecho molesta a muchas personas porque no les permite seguir siendo víctimas de las situaciones que viven. Este tipo de pensamientos nos obliga a tomar las riendas de nuestra vida y a preguntarnos qué podemos hacer para cambiarla. El universo no tiene un solo pasado o una historia única. Que el pasado no tenga forma definida significa que las observaciones que hacemos de una experiencia en el presente también afectan al pasado. Por eso, el transgeneracional y estudiar el transgeneracional y sanar nuestro transgeneracional es tan importante. Por ello, si somos capaces de cambiar nuestra percepción sobre una situación dolorosa en el presente, esto también influirá en el recuerdo de experiencias anteriores, permitiéndonos trascender nuestra información inconsciente. Toda la información que hemos heredado hace que percibamos un mundo muy distinto a cómo lo perciben los demás. Por eso cada percepción es válida porque depende de la persona que lo está percibiendo. Un mismo hecho visto por 4 personas diferentes puede ser percibido por 4 formas diferentes. No somos conscientes de que nuestra forma de percibir determina los acontecimientos que experimentamos y que los acontecimientos reaccionan a nuestra percepción. La importancia del estado emocional. El estado emocional es el traductor de la información en ondas de posibilidades a estados físicos de la materia. Lo que no nos emociona no existe en nuestra memoria ni en nuestra conciencia, como hemos visto en los capítulos que hemos dedicado a las emociones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder cambiar nuestras percepciones y, en consecuencia, nuestras experiencias. Llevamos toda la información necesaria para nuestro crecimiento y evolución, tanto de una manera explicada como implicada, consciente e inconsciente. Las experiencias vitales son una reproducción de las creencias y los programas. Se puede establecer una analogía con una obra de teatro donde la puesta en escena y sus elementos cambian, pero el guión siempre es el mismo.
los comportamientos y los conflictos emocionales vividos por una persona toman sentido cuando se descubren los comportamientos y los conflictos emocionales de los familiares con quienes guarda relación. Por eso, a veces hay comportamientos que nosotros hemos heredado y para trabajar hay que ir hacia atrás, hay que ver qué pariente hacía también, porque desde ahí podemos transformar y cambiar. El primer paso para trascender un conflicto será experimentarlo. La emoción vivida será la que nos forzará a movernos y evolucionar. Una emoción atendida será nuestra mejor aliada para crecer. Por eso es tan importante entender, comprender las emociones y no aislarlas y dejarlas, porque son las que nos dan los chivatos, como llamo yo, para encontrar el programa, la creencia o la herida que nos bloquea. Es muy importante, yo trabajo desde ese punto de vista y por eso para mí es tan importante entender, comprender y trabajar esa inteligencia emocional. Por eso, si alguna vez necesitas algo más, escríbeme y te ayudaré a comprender tus emociones. Otro punto importante en este mundo de unidad, en esta visión de unidad, es el principio de complementariedad. Es decir, cada uno de nosotros lleva una información y esta se manifiesta en forma polar, evidentemente porque la Tierra es dual. Es decir, nosotros nos encontramos situados en un extremo normalmente de la información, siempre que esa información genere emoción en nosotros. Y buscamos inconscientemente el complemento a esa información que llevamos. Es decir, si yo a lo mejor soy una persona muy introvertida, mi complemento es el extrovertido. ¿Por qué? Porque así los dos hacemos la unidad. ¿Cuál es el trabajo? Aprender el otro lado y luego irnos al medio. Ese es el gran trabajo del crecimiento personal. Entender las polaridades, entender en qué polaridad nos movemos, entenderlo desde las personas que tenemos a nuestro alrededor y desde ahí tenemos que trascender nuestra polaridad, comprender la otra polaridad y vivir desde el centro, porque a veces a lo mejor tenemos que aprender a ser extrovertidos y a veces tenemos que aprender a ser introvertidos. Por eso inconscientemente, si te pones a pensar, nuestras parejas, amigos, normalmente a veces en determinados puntos que son los que tenemos que nosotros que aprender y trascender, están en la polaridad contraria. ¿Qué hacemos? Nos proyectamos. Proyectamos nuestros programas inconscientes y estos buscan la complementariedad. Esto se llama el efecto espejo o proyección de la sombra. Y ahí entramos en ese tercer punto importante. La proyección es un proceso inconsciente sobre el cual no tenemos control alguno. De aquí surge la necesidad de tomar conciencia de cómo nos proyectamos. Y eso lo ves en tu mundo. Tu proyección de tu relación contigo y con todo lo que llevas en tu inconsciente se proyecta en tu mundo exterior. Si tu mundo exterior no te gusta nada, estás sufriendo en depresión, es que hay un cortocircuito en el interior, no hay una relación y estamos totalmente desconectados de nosotros. Si nuestro consciente es demasiado rígido, podemos ver en nuestras sombras como más amenazadoras. Aprender a soltar los valores y nuestros sistemas de creencias nos permitirán encontrar el estado de paz mental necesario para aplicar este concepto tan importante llamado perdón. Es un perdón fruto de la comprensión y del no posicionamiento, fruto de la indagación de nuestra psique y de la simbología que en ella anida. Aprender a observar sin juicio, o sea, sin posicionamiento, nos permite tomar conciencia de cómo nos proyectamos y de cuáles son los símbolos que guían nuestras conductas. Por ejemplo, el sacrificio y el martirio en muchas culturas son vistos como algo buenos. Sufrir se convierte en algo bueno y no hacerlo es algo malo. Es más, estamos atrapados en el simbolismo del amor como sufrimiento y sacrificio, o que para conseguir algo hay que sacrificarse. ¿Esto es real? Plantéate si esto es real. ¿Por qué tengo que amar de verdad sufriendo? No hemos venido a sufrir, hemos venido a ser felices y el sufrimiento te aleja de la felicidad, te aleja del disfrute, te mantiene en el miedo, en la culpa y en la separación. Con lo cual, el sacrificio y el martirio es parte de la dualidad de la mente y del ego, donde mantiene la culpa, el miedo, la separación
la comparación y el juicio. En la unidad no existe el sacrificio y el martirio, existe el trabajo, existe un esfuerzo para conseguir algo, pero desde una opción donde no estoy sufriendo, sino estoy eligiendo que, por ejemplo, para ser bombero tengo que prepararme una posición y tengo que estudiar. Por eso es tan importante trascender esa dualidad. Y aquí entramos en el último punto, el inconsciente. Lo controla y graba todo. Procesa entre el 95 y 97% de los estímulos sensoriales percibidos. Tiene una prioridad, protegernos de cualquier peligro. No atiende a razones, no se detiene para preguntarse si algo está bien o no, ni siquiera se cuestiona la verdad de las cosas. El inconsciente simplemente actúa y su respuesta debe ser rápida y lo más precisa posible. Además, almacena todos los recuerdos a través de las ventanas sensoriales del organismo. Mediante la experimentación científica se ha analizado cómo responde el cerebro ante ciertos estímulos y se ha podido apreciar que el inconsciente reacciona a los 200 milisegundos, mientras que el consciente lo hace a los 400. Esto implica que cuando hay una novedad, el inconsciente previene al consciente para poder decidir correctamente. Y claro, esas decisiones están basadas en nuestras experiencias o programas que hemos heredado o que hemos vivido desde el vientre de mamá. Hay que emplear el inconsciente biológico en toda su magnitud y posibilidades y siempre va a querer protegernos. Para él no existe el bien o el mal, no, existe nosotros. Una de las conclusiones a las que se ha llegado es que el inconsciente tiene como objetivo mantener nuestras motivaciones y preferencias, aunque éstas no nos produzcan bienestar, porque no entiende entre bienestar o sufrimiento, entre tristeza o alegría. Se basa solo en información. Y el inconsciente reacciona debido a esos programas. Por eso, ante una misma situación, dos personas pueden reaccionar de diferente manera. El inconsciente tiene 4 características. Una, el otro no existe, solo existimos nosotros. Para él todo es uno, todo es yo. Él vive en unidad. Y esa unidad eres tú. La proyección que hacemos sobre los demás es la proyección de nuestras necesidades. Podemos hacer nuestros los problemas de los demás, sufrirlos y que nos afecten. La ilusión no existe. Para el inconsciente, lo real, lo simbólico y lo imaginario es lo mismo. Por eso podemos llorar a través de una película, de un libro, de una canción, de un recuerdo. Para él es todo realidad. No diferencia entre algo que es real o algo que no es real. Es atemporal. Para el inconsciente el tiempo no existe, solo existe el presente. Una experiencia vivida con emoción se queda grabada y fijada en el espacio-tiempo y esta cualidad nos permite acceder a este recuerdo para trascender el conflicto asociado. Esta es una cualidad muy útil para poder acceder al recuerdo inconsciente con el fin de gestionarlo de otra manera. Los recuerdos, especialmente los traumas, están siempre congelados en el tiempo y a veces algunos muy guardados profundamente. De tal manera que a través del trabajo de la indagación con la emoción se puede acceder a ese conocimiento para poder vivirlo de otra manera. Y por último, es inocente. No puede juzgar porque la información que gestiona no se procesa por la corteza cerebral. Se activa a través de las emociones, dándole una respuesta aprendida a través de la evolución. No puede juzgar lo que está bien o mal, no existe para él, porque esto pertenece al ámbito del consciente. El consciente siempre tiene una justificación para explicar la falta de coherencia de nuestros actos. Todos inventamos de alguna manera nuestras propias historias para explicarnos a nosotros mismos y excusar nuestros actos. Así que ahora te toca elegir si quieres empezar ese camino de trascender la dualidad para desde el ego llegar a la unidad del alma o seguir en la dualidad y en el ego, culpando a los demás de lo que te sucede en la vida, viviendo en esa tragicomedia donde tú eres el sufridor, la sufridora, donde todo el universo está en contra tuya, o responsabilizarte, trabajar, cambiar tus creencias, entender tus emociones
y transformar tu vida y convertirte en el protagonista de tu vida. Es tu decisión y de nadie más. Encantada de haberte acompañado otro día más. Recuerda, me puedes encontrar en mi página web www.maikazabala.com, en Instagram maikazabalacoach o también almas-en evolución, también en YouTube Maika Zabala. Encantada de acompañarte en este viaje desde el ego a la unidad del alma y donde espero verte en 3 semanas para el siguiente episodio, donde vamos a seguir trabajando esta parte de trascender, de encontrar esa unidad y de entender cómo funciona nuestro inconsciente. Cualquier duda, escríbeme.